Bueno, aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Y damos la bienvenida de inmediato a nuestra compañera Venecia Morales Quiñones. Yo te digo los dos apellidos. Buenos días, Alberto. Buenos días. Muchísimas gracias por esas bienvenidas. Gracias. Y de yo estar aquí presente en una nueva emisión más de Buenos Días RD, hoy martes. Miércoles. Ay, señora, estoy yo atrás. Pero va avanzando. No, pero está bien. Sí. ¿Y qué tal todo? Bien, los afanes de siempre, echando hacia adelante. Y siempre que uno hace lo que a uno le gusta hacer, pues lo hace con pasión, ¿verdad? Así es. Y con deseo. Nos gusta la comunicación y nos gusta nuestro otro trabajo que hacemos, el mundo del marketing, marketing en sentido general. No, qué bueno. El Código Procesal Penal, ¿qué dicen así es, los tú sabes legisladores? Que en el Senado se ha hablado muchos temas en los últimos días, pero precisamente el día de ayer uno de los temas que tocaron y que ha llegado a la palestra pública y ha sido de agrado en cierto sentido en algunos espacios, ha sido sobre lo que es la primera lectura del nuevo Código de Trabajo y la cesantía no se tocó. En este caso, dice que en la sesión del jueves se deberá de leer íntegramente el proyecto y aprobarse en segunda vez. Y la Cámara de Diputados tiene hasta el 26 de julio para aprobarla antes de que se trabajo. La del trabajo. El Código Laboral. Así es. Entonces, un tema que se tocó bastante, que vi muchos comentarios en las redes sociales, fue acerca del trabajo doméstico y el teletrabajo. En cuanto al trabajo doméstico, ya se le va a sustituir la palabra donde será trabajadores del hogar. En la jornada de los trabajos del hogar no excederá de 8 horas diarias ni de 48 horas a la semana. Y la persona que lo ejecute tiene derecho a un descanso semanal interrumpido por 36 horas. En cuanto al teletrabajo, a partir del artículo 276, se aborda una nueva modalidad. La pieza define las pautas, tiempo, estar conectado y estar desconectado, quien asume los costos, descanso, mecanismo de supervisión, entre otros aspectos. La normativa señala que el empleador debe suministrarle los equipos de trabajo sin la necesidad de que el empleado use los suyos propios. Tú sabes que ese es un tema muy importante porque hace unos días estuvimos hablando de cómo quizás ya en algunas instituciones, luego de la pandemia, se han adaptado a este sistema de trabajo. En algunas instituciones normalmente se le obliga a que el empleado deba de cubrir estos equipos, que si la computadora, que si el mismo internet, que el wifi, lo cual en cierta parte también se entiende. Pero a veces es costoso tú entrar a un trabajo, cargar con el peso del mismo, de esos servicios que tú tienes que ofrecer desde la casa y que la empresa no se haga responsable. Lo cual en un sentido se escucha bastante bien porque es un modo que ya está existiendo desde el 2020 y que se ha aplicado en muchísimas empresas. Y es una noticia positiva para aquellos que están empleando esa forma, donde ya se pueden, y que se puedan avalar de una ley de que la empresa tiene que hacerse responsable de esos equipos en lo que yo tengo que utilizar para ese trabajo. Regularizar el trabajo virtual. Así es. Que mucha gente, recuerden, como dijo Venecia, la pandemia hizo que personas, empleados de empresas que iban físicamente al lugar, pues pudieran realizar su trabajo en su casa de manera virtual. Ahora bien, hay posiciones que puede aplicarse esto, hay otras que no, obviamente. Lo del equipo, yo le agrego a esto, Venecia, la conectividad. Aquí hay compañías prestadoras de servicios telefónicos e internet que le venden una cantidad de mega al usuario, pero con los meses se lo van bajando. Comienzan a engañarnos. Entonces, esto también puede ser una limitante porque el empleado no es culpable de eso. Y hay trabajos que requieren muchos megas, porque son diseño gráfico, porque son, en fin, plataformas que requieren de un buen internet. Y ahí vienen que empiezan a patinar y empiezan a dar vueltitas así, a un circulito porque el internet no es suficientemente capaz de mover ese trabajo, pero serán casos aislados, pero se da. Pero esto me sirve para llamar la atención a las telefónicas, que en verdad, y eso sí vive a la orden del día, la queja, de que no dan el servicio como debe ser o como lo ofrecen, que se van torciendo en el camino y dándonos menos en el camino. ¿Y qué fue? Se me acabaron los megas, se me acabó la data, se me acabó. Pero es que a usted le venden villas y castillas para darle el servicio, para venderle el servicio, pero después se lo van aminorando. Como los bancos muchas veces, que te ofrecen una tasa, pero cuando pasan los 6 meses te la suben. Al año te la suben. Y cuando es un préstamo de 10 años, de 5 años, para un vehículo, si es de 5 años, usted le dan aquí en la yugular.
¿Por qué? Porque de eso está compuesto mucho el mercado. ¿Y al consumidor quién lo protege? Nadie. Absolutamente nadie. Porque hay un proconsumidor, hay un Indotel en el caso de la Telefónica, pero al final se vuelve eso retórica y bla, bla, bla. No nos defienden, nos engañan, nos viven sacando dinero a pellizquito, pero 11 millones de habitantes, una Telefónica o una empresa X sacándole chin a chin, son millones de pesos. No, y es lo que vemos hoy en día, es parte del resultado. ¿Usted me entiende? Son millones de pesos. Por eso cada vez son más ricos y la población cada vez más pobre. Así es. Y ahí parezco un poco hacia el socialismo, pero tengo que defender a la gente, porque para eso estamos estos medios, para defender a la gente. Claro. Como lo que hablábamos el día pasado de los hospitales y las escuelas. El mismo tema, pero hay que defender la población. Cuando todo se va para un lado, eso es una inequidad social. Entonces eso produce resentimiento, eso produce choques de clases. Pero cuando a la gente algo le llega al pobre, algo le llega a la clase media, o la riqueza se comparte. Entonces, no, que sea equitativo de hay una nación manera más feliz, claro. Una nación más vivible, más de mayor bienestar. Así es. Esa es la parte. Así es, no, totalmente de acuerdo contigo. Esa es una parte que hay que caerle encima, porque la verdad es esa. Si uno se le permite que esto siga sucediendo en los próximos años, o bueno, hasta los próximos días y meses, lamentablemente, va a llegar un punto donde nosotros no vamos a tener otra opción, porque hay que reconocer lo siguiente: la mayoría de estas empresas son únicas. Entonces, cuando tú no tienes otra vía de acceso para llegar a consumir esos mismos servicios, tienes que ya adaptarte a lo que te entregan, al servicio que te dan. Ellos, sabiendo que son prácticamente monopolios, que son únicos, pues deberían considerar al pueblo y no engañarlos. Totalmente. ¿Tú comprendes? No, claro que sí. No, y estoy totalmente de acuerdo porque uno está siendo afectado también de alguna manera. Lógico. De igual forma, Alberto, un tema que se tocó fue lo de las licencias por posparto, que subirán de 12 a 14 semanas. Okay. Además, el artículo 240 otorga 3 descansos diarios a las madres de 20 minutos cada uno para amamantar al bebé. Además, se instalarán tribunales laborales en varios puntos del país para resolver los desacuerdos entre patronos y empleados, lo cual es un tema de verdad que es de mucha importancia, porque a veces hay situaciones que tienen los empleados o los mismos dueños de negocios que quizás quieren resolverlo a través de una fiscalía, que tienen de por sí tanto servicio, tanta demanda, que un proceso te lo duran hasta más de 1, 2, 3 años. Así es. Y al final de cuentas lo que hace mucha gente es que suelta eso y se presenta mucho lo que es el tema de la injusticia. Entonces, la verdad que felicito y esperemos que tanto la Cámara de Senado como la Cámara de Diputados puedan trabajar de manera acorde y que sea en base a defender los derechos de todos, sin excluir a nadie, a beneficio de nadie, y que bueno, y que ya en los próximos días podamos tener esa modificación al Código Laboral, que de por sí también ellos promovieron el hecho de que desde que esta sea aprobada, luego de ser aprobada, al año es que será aplicada. Sí, hay que crear las normas y todo eso. Exactamente. Pero el Código Procesal Penal también está también en camino estudio de aprobación, ¿verdad? Así es. Como que hay acuerdos. Hay muchas comisiones en trabajo de ambas cámaras, ¿no? Y qué bueno, de hecho, desde el 2000, antes de las elecciones del 24, se estaba promoviendo esa parte de que, bueno, ya los próximos representantes van a tratar estos temas que son tan crucial para nosotros como dominicanos. Prácticamente la modificación de todos los códigos. Sí, claro. Y bueno, ya de la Carta Magna que también se ha estado solicitando, y es porque ha sido una necesidad desde hace muchísimos años. Y qué bueno que ya por fin se está haciendo caso, y ojalá que no se le ocurra a ninguno de esos representantes a querer hacer algún showcito y pararlo, porque ya la República Dominicana necesita. Tenemos código muy atrasado. Sí, porque el mundo va cambiando. Sí. Y hay que adaptarlo a los nuevos tiempos, revisándolo con cautela. Claro. Y de no afectar ningún sector, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Así los es. Empresarios, en cuanto a lo laboral, querían que se eliminara la cesantía hasta cierto año. Por ejemplo, acumulaste 10 años de cesantía, pues ya no te toca más. Como que no se va acumulando más, no se le va sumando. O sea, eso era difícil que pasara. Bueno, también hay que entender la parte de los empresarios, cada vez tienen que pagar más impuestos. Y dígame usted la microempresa. Las micro y pequeñas empresas están al grito, porque también tienen, que es otro caso, pero vale la pena mencionarlo porque lo envuelve todo. Es el caso de los anticipos, que nunca lo han quitado y lo han prometido. Lo han prometido todos los candidatos a la presidencia, incluso hasta el propio Luis Abinader, de revisar el anticipo. En su momento lo prometió y sí, no es posible que esto siga así, porque es
pagando por lo que tú no has vendido. Y cuando tú eres una microempresa tienes que buscar esos cuartos el día que toca el pago de anticipo. Es difícil, es difícil. Porque si no, los primeros que están colocando moras y demás, y cayéndote arriba con que se va a cerrar el negocio DGI, en caso de incumplimiento, se la DGI. La DGI, pero entonces, que no se necesitan mutuamente el trabajador y el empleador. O sea, las empresas deben existir para que haya empleo. Claro. ¿Verdad? Pero las empresas no existiesen si no hay empleados. O sea, que todos, o trabajadores, llamémosle en este caso, se necesitan mutuamente y debe haber un equilibrio. Pero la verdad es que hay muchas empresas pequeñas, porque las grandes son grandes, venden millones, sí. Los excedentes son cuantiosos, pero cuando las pequeñas, que a veces tienen un margen ahí en el punto de equilibrio, todo a esto se le carga. Más que también hay empleados que, hay gente aquí que tiene una cultura de tomar un empleo, porque así como digo una cosa y defiendo a la gente, mucho más a los de a pie, también hay que entender que aquí hay una cultura de gente que busca un empleo y cuando a los 6 meses están buscando que lo voten para cobrar su liquidación. Así para mismo. Esa cesantía acumulada de esos 9, 10 meses, un año, se la den. No, buscan esa estrategia, ¿cierto? Sí, para que le den los cuartos y así pasar de empleo en empleo. Y más ahora, cuando el mundo como ha cambiado, en mis tiempos uno quería hacer una carrera en una empresa, si era de prestigio mejor. Y dejar su legado en esa misma institución. Yo trabajé en una que duré 18 años trabajando y uno quería dejar una impronta allí de que uno lo hizo bien. Pero ahora la juventud, que estamos en la sociedad líquida, que no lo digo yo, lo dijo Simon Bauman, la sociedad líquida, los jóvenes solo quieren durar un año en una empresa y pasarse a otra y a otra y a otra. Entonces ya la cultura, el pensamiento social o sociocultural del ser humano ha cambiado. La gente no quiere durar mucho en un lugar. Es diferente, claro, el mundo va cambiando. Sin embargo, es justo eso lo que muchos empresarios atendían o ponían sobre la mesa. Sí. Toda esa situación que se está dando por el cambio del pensamiento social, pero de una vez que se habla de quitar la cesantía o graduarla, aquí es como ver el diablo. Pero es para los nuevos, que ellos decían, porque ya quien la tiene ganada de hace 20 años o 15 años en una empresa, pues ya la tiene. Para hacer más rentable la empresa. Y quizá ese que tiene un negocio puede poner otra sucursal y dar más empleos, porque eso es también. Es no apretarlo tanto para que crezca y así dé más empleo. Porque cuando hay mucha carga en lo laboral, en lo operativo, entonces se estanca el negocio. Se queda ahí en un círculo vicioso. Verlo de un lado y verlo del otro también. La naturaleza misma es un equilibrio. El equilibrio perfecto de las cosas, eso para mí es la naturaleza. Y así todo en la vida debe haber un equilibrio. Una pareja de novio, de esposo, coger y dejar. Bueno, tu punto de vista, lo acepto. Bueno, pues acepta el mío, vamos a ponernos de acuerdo. Hay algo que no estamos de acuerdo, pues busquemos un punto medio. Claro. Es ponerse de acuerdo. Así es. Es mi punto de vista y así mismo son las sociedades. Totalmente. No, pero esperemos que entonces esos puntos sean analizados, aunque de hecho la cesantía no fue tocada. No fue tocada. Es un tema bien delicado porque tú sabes que ahí está la misma parte del clientelismo político. Sí. Sabes que aquí la mayor representación que hay en República Dominicana es esa clase trabajadora y cualquier político tocar ese tema le va a perjudicar. Porque es un tema bien delicado. Ahora, todo también depende del manejo, así como tú dices. Pero si se busca un balance donde se ponen de acuerdo en el sentido de que tenga beneficio también para la empresa como para el mismo empleado, para el mismo empleado, bueno, pues entonces ahí se puede regular de una manera adecuada, porque se entiende ambas partes, hay que entenderlo. También tú no puedes tener una carga para una compañía de que al año tal vez se le renuncien, no renuncien, sino que por alguna situación de que ya la persona no está siendo lo suficientemente eficiente, se tenga que buscar algún otro empleado que al momento de sacar a esta persona, bueno, pues hay que realizar un gran pago. Sí. Entonces, es un tema que hay que analizarlo, está sobre la mesa. Sí, todo el mundo está pendiente a las decisiones que van a tomar esas comisiones, porque todo está en comisión. Y bueno, esperemos esos buenos resultados. Alberto, hablando de la Cámara de Senado, el día de ayer pude ver en la sesión que ellos tuvieron este martes, y pude ver cómo el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández,
tuvo una postura acerca del tema de las escuelas, el tema de educación. Tú sabes que han salido a relucir, ahora que vamos a iniciar prácticamente el año escolar en un mes y algo, en algunos días. Los problemas de nunca acabar. Bueno, los problemas de nunca acabar. Han salido ese famoso listado en el sentido de que ya no hay espacio para estudiantes dominicanos. Que hay personas que están quedando fuera de las escuelas. Y bueno, y precisamente ahí mismo pudimos ver un debacle entre otra postura de un senador del PRM, donde salía a relucir diciendo que eso es un tema que ha sido de años, pero que cuando ellos entraron al gobierno, que no habían, las escuelas estaban sin, o sea, solamente era la infraestructura, pero no tenían los equipos dentro y que por eso que no hay espacio. Pero señores, van 6 años. Entonces, ahí pudimos ver un debacle que tenía un tiempecito que no veía esos choques entre el Senado. Mayormente uno lo veía entre los diputados, pero los senadores ahí se pararon. Y la verdad es que no es por un tema de quizás de preferencia o demás, pero hay que reconocer que la postura que hizo Mar respecto al tema de los espacios en las aulas, es totalmente correcto. Ahora sí, como tú dices, es algo que ha sido un tema de nunca acabar, que se ha tratado en años. Aquí lamentablemente hoy en día hemos tenido niños que tienen hasta 3 años que no se han inscrito en una escuela, porque no están los espacios. Pero hay que reconocer también que eso es por un problema que tiene el gobierno, porque, sí, de acuerdo, es un tema que ha pasado de muchísimos años atrás. Antes de que este gobierno actual entrara a su gestión de gobierno en el 2020, había que reconocer, se entregaron muchas escuelas. Se entregaron escuelas que solamente era la infraestructura, pues entonces hay que darle un proyecto de seguimiento. Había que seguir adecuándola. El problema está que aquí se enfocan en otros puntos que son menos importantes, porque no es que dejan de ser importantes, que quizás en el momento son menos necesarios y se le aplica esa demanda por encima. Y cuando llega el tema de la escuela, volvemos con el mismo problema. No están las aulas. Porque ese es ahí es que voy. La planificación. Los estrategas de planificación, ¿dónde diablos se han metido en lo que tiene que ver con el área de la educación en República Dominicana? Alberto, y tantos asesores que tienen ese ministerio. Oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no saben sacar una media del crecimiento de la población estudiantil promedio año por año. Porque es increíble que todos los años se esté hablando de lo mismo en este país, bendito por Dios, nuestro querido país, República Dominicana. Pero es que no hay, si está el plantel, ¿por qué no se proyectó comprar los pupitres? Porque hay corrupción. Sí, porque hay un caso ahí pendiente de Furcal. Hay una vaina ahí que eso le han echado varios sacos de cal para que no suene. Como todos los temas aquí. Como muchos temas. Pero no es el punto, lo que yo quiero hablar del caso ese, porque aquí se juega mucho a la estrategia del silencio, en muchísimos aspectos del gobierno y de los sectores privados, como el caso del YECSE. Pero no, es que si hoy hay una población de tantos miles de estudiantes, se supone que van esos mismos estudiantes que están en 4º y 5º de primaria, por decir unos cursos, van a avanzar a cursos superiores, pero otros niños que el año pasado, tenían 4 años o 5, van a ingresar a las escuelas. Hagan eso en matemáticas, señores. Lógica. Simple. Que no hay dinero suficiente, pero por lo menos los insumos, calcúlenlo como debe ser. Y la logística de despacho. ¿Sabes que yo no le compro eso de la excusa de que no hay dinero suficiente? Porque para Chacabana sí aparece dinero. Bueno. Para viajes sí aparece dinero. Para estadías en hoteles sí aparece dinero. Para muchas otras cosas que son menos importantes aparece dinero. Y es cierto, hay que reconocer, lo que cabe en este momento es la falta de planificación. Porque así como tú dices, si tomamos en cuenta, mira, en el 2020, en el 2021 nacieron tantos niños. Ya se supone que en 3 años esos niños tienen que entrar a la escuela, a la clase primaria. Porque aquí también hay un tema. Hay que reconocer que ahora esas instituciones educativas la dividen mucho. ¿A qué me refiero? Tú tienes un centro que solamente es quizás desde maternal hasta 6º grado. Sí. Y luego tú tienes ya otro centro que son los técnicos, que ya es el bachillerato. Pero no importa. Pero los datos se unen. En algún momento los datos convergen. ¿Qué pasa? Si tú tienes, ya para el próximo año nosotros vamos a tener mayor entrada para jóvenes ya que van a bachillerato, pero faltan técnicos. Vamos a trabajar para esos técnicos. A prepararlos. Vamos a preparar, si las infraestructuras están. El problema es que ellos dicen, no, que ya eso se ha caído, pero ¿quién la ha dejado caer? Porque ese es el problema. Bueno, vamos a prepararlo. Este año tenemos problemas con la inscripción, desde ya hay que trabajar para el próximo año. Bueno, porque el tema está que aquí se deja que todo se deja para último minuto. Eso y después dicen, que la gente le cae arriba con eso y empiezan a buscar culpables.
tienen ya que dejarse de buscar quién es el responsable, cuando el responsable actual es el gobierno. Hay que dejar de estar poniéndole las pautas de que el que estuvo atrás fue el culpable. No, señores. Pero, ya ese discurso, ya la gente está cansada. Y hablando del que estuvo atrás, el anterior ministro de Educación le sobraba dinero, que incluso, mire usted, el caso de las supuestas, porque digo supuestas, fusiones, que el MESID, porque es un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, fundido con educación. Más vainas para educación cuando tienen un reguero de descuido. Por otro lado, pero también más presupuesto, y dije porque le sobraban fondos. ¿Y cómo te van a sobrar? Te tiene que sobrar cuando tú no implementas todo lo que hay que implementar. A mí que no me hablen de gastar mucho más, pero tampoco de gastar menos, mucho menos. Usa el dinero. Mire, para gerenciar hay que tener creatividad. La creatividad no es arte, pintar, escribir un poema, un libro, una obra de teatro, no, o crear una música. La creatividad se aplica en todo, en los procesos, en este programa, en la colocación de los asientos, en una paletera, como coloquen el cigarrillo, las mentas, los caramelos, todo eso se planifica. Y es creatividad. Déjame ponerlo aquí porque esto me lo piden primero. Y si cogen el cigarrillo, después van a coger la menta. Todo eso. ¿Usted cree que no fue un creativo? Un pensante que dijo, déjame poner todos estos dulces y estas cosas de antojo al lado de la caja. Es para cuando uno vaya a pagar, uno se antoje de eso también. Y todo requiere creatividad. Crear sobre el plan u objetivo que tiene una institución, en este caso educación. Oye, ustedes me excusan, pero no es que yo haya descubierto el agua tibia, ni soy científico de la NASA. Es cosa como lógica. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿A quién hay que arrancarle un poquito de cabello de la sien y doblárselo como me hacía mi maestra? O sea, me refiero, ¿a qué ministro es que hay que decirle, usted no sirve para nada? No, y si uno lo dice en televisión se ofenden. Pero es que la ineptitud es tan mala como la corrupción. La ineptitud en una función pública, el no resolver nada, es igual que un corrupto, porque se está echando dinero a la letrina. Y el corrupto se lo lleva a los bolsillos, bien, pero el inepto gasta los cuartos en nada y después dice, yo no sé, ¿qué fue? Que estaba volando una chichigua. No, es resolver las situaciones. Hay un dato que yo vi, hay menos niños haitianos en las escuelas inscribiéndose en esta jornada, pero eso tiene explicación. Claro. ¿Por qué? Las deportaciones, las repatriaciones de haitianos con familias enteras, ni modo porque están ilegales, porque muchos niños de eso eran indocumentados aquí. Es más, son indocumentados en su país porque no saben ni cómo se llaman, porque nunca lo declararon en una oficialía en Haití. Así es. ¿Qué será aquí? O sea que son indocumentados en su propio país. Entonces, quiero decir con esto, tienen ese dato, ¿por qué no acuden a los demás datos? Antes, en unos programas que producíamos, criticábamos a Danilo porque el 4% era todo para varilla y cemento y escuelas. Después el tiempo dio la razón. Hacían falta escuelas. Por algún lado había que comenzar, pero hay que hacer más, parece ser. Están las estadísticas ahí. Hacen falta aulas. Se habló de alquilar unos furgones, que ojalá tuvieran aire. No sé, pero se habló de alquilar aulas de colegios. Yo recuerdo que algunos colegios ya se estaban preparando para cederle su plantel, colegios privados, a educación. No sé si tú te recuerdas, hace un par de años. No, y recuerdo ver noticias de algunas edificaciones, infraestructuras que estaban abandonadas, también que se iban como que a de alguna manera remozar para utilizar esos centros, pero entonces, que no estaban equipados para hacer escuelas también. ¿En qué ha parado todo esto? Todo ha quedado en el aire. O sea, todo ha quedado en noticias y en títulos, para serte honesta. Porque son impactos de prensa que después en el camino se vuelven buchipluma no más. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Regresamos. Oye, pero